Imagina ser parte de una comunidad exclusiva, rodeado de personas influyentes, con la promesa de alcanzar el éxito y el máximo potencial. Un sistema diseñado para hacerte más fuerte, más inteligente, más poderoso. Pero lo que no sabes es que, detrás de esta fachada de autoayuda, se esconde una red de manipulación, abuso y esclavitud. Mujeres marcadas con fuego, forzadas a obedecer a un líder que se hacía llamar el maestro, atrapadas en una pesadilla de la que no podían escapar. Esto no es una historia de terror inventada. Esto pasó en la vida real. ¿Cómo un grupo de autoayuda terminó convirtiéndose en una de las sectas más peligrosas de los últimos tiempos? ¿Por qué actrices de Hollywood y mujeres exitosas se entregaron voluntariamente a este sistema? ¿Qué pasó con su líder y qué secretos oscuros reveló su juicio? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a revelar los detalles más perturbadores de NXIVM, la secta que marcaba a sus víctimas y las convertía en esclavas de la cama. Te contaremos cómo operaban, qué estrategias usaban para controlar a sus miembros y cómo la verdad finalmente salió a la luz. También descubrirás lo que nadie te ha contado sobre su líder, sus conexiones con la élite y los secretos que aún podrían estar ocultos. ¿Cómo funcionaba esta secta malévola? NXIVM no se presentaba como una secta, sino como un exclusivo grupo de autoayuda y desarrollo personal. Su fachada era atractiva: cursos de liderazgo, talleres de empoderamiento y la promesa de alcanzar el máximo potencial humano. Pero detrás de esta imagen motivadora, operaba un sistema perverso diseñado para atrapar, manipular y explotar a sus seguidores, especialmente a las mujeres. El proceso de control tenía varias etapas. Primero, los nuevos miembros eran sometidos a cursos intensivos que los convencían de que NXIVM tenía las respuestas para mejorar sus vidas. La organización utilizaba técnicas de persuasión psicológica, como la programación neurolingüística, para romper las barreras mentales de sus víctimas y hacerlas dependientes del grupo. Una vez dentro, se les imponía una jerarquía estricta, donde debían rendir obediencia total a sus mentores, creyendo que esto era parte de su crecimiento personal. La presión social y la manipulación emocional eran clave. Los que cuestionaban el sistema eran vistos como débiles o no aptos para el éxito. El origen de la secta y la mente. Detrás de esta, para entender cómo NXIVM se convirtió en una de las sectas más perversas de los últimos tiempos, primero hay que conocer al hombre detrás de todo: Keith Raniere. Un hombre que, durante años, estuvo envuelto en un aura de misterio, admiración y, para muchos, casi divinidad. Pero, ¿quién era realmente este supuesto genio que convenció a cientos de personas de entregarle su voluntad? ¿Quién era Keith Raniere? Desde pequeño, Keith Raniere fue considerado un prodigio. Nació en 1960 en Nueva York, y según su propio relato, tenía una inteligencia sobrehumana. Alardeaba de haber aprendido a hablar en tiempo récord, de dominar múltiples disciplinas y de poseer un coeficiente intelectual de 240, lo que supuestamente lo hacía el hombre más inteligente del mundo. En la adolescencia, se sumergió en libros de filosofía, matemáticas y técnicas de persuasión. Admiraba a grandes líderes y estrategas, pero no precisamente a los más éticos. Estudió en el Instituto Politécnico Rensselaer, pero lejos de convertirse en el visionario que prometía ser, comenzó a desarrollar un talento muy diferente: la manipulación psicológica. En los años 80, trabajó en ventas de mercadeo multinivel y pronto descubrió algo importante: la gente es fácilmente influenciable si se les vende la promesa de éxito. Así nació su primer intento de negocio turbio: Consumers Byline, una supuesta red de descuentos que operaba como una pirámide financiera. Aunque al principio atrajo a miles de personas, fue investigado por fraude y se vio obligado a cerrarlo en 1996. Pero Raniere no se rindió. Sabía que tenía una habilidad especial para controlar a la gente, y esta vez planeaba hacerlo a una escala mucho mayor. El nacimiento de NXIVM.
En 1998, junto con Nancy Salzman, una experta en hipnoterapia y programación neurolingüística, PNL, fundó lo que sería su obra maestra, NXIVM. Esta vez, el enfoque no era el dinero, sino el desarrollo personal. NXIVM se presentó como una organización de crecimiento personal y empoderamiento, un grupo que enseñaba a las personas a alcanzar su máximo potencial a través de técnicas revolucionarias. Ofrecían cursos de liderazgo, inteligencia emocional y autosuperación, diseñados supuestamente por Raniere, el hombre más brillante del planeta. El marketing detrás de NXIVM fue brillante. Se vendía como algo exclusivo, un secreto al que solo unos pocos privilegiados podían acceder. Y para ser parte, los nuevos miembros debían pagar $1,000. Los cursos iniciales costaban entre $2,000 y $5,000 por un solo taller. Para ascender en la organización, había programas más avanzados que llegaban a costar hasta $100,000 al año. Los miembros más comprometidos eran incentivados a traer nuevos reclutas y a pagar más para demostrar su compromiso. Era una trampa psicológica perfecta. Entre más pagaban, más valor le daban a la organización y más difícil les resultaba aceptar que podían haber sido estafados. El culto a Raniere, ¿un iluminado o un farsante? A medida que NXIVM crecía, Raniere pasó de ser un simple fundador a una figura casi mesiánica. Se hacía llamar vanguardia, asegurando que su conocimiento era tan avanzado que la humanidad entera debía seguir su filosofía para evolucionar. Sus seguidores lo veían como un sabio, un visionario, el único capaz de descifrar los misterios del éxito y la felicidad. En sus conferencias, hablaba con voz pausada, con una seguridad inquietante, como si cada palabra que decía fuera una verdad absoluta. Pero su imagen de gurú era una construcción cuidadosamente planeada. Raniere nunca permitía que sus enseñanzas fueran cuestionadas. Se rodeaba de personas influyentes que reforzaban su autoridad. Se presentaba como un hombre humilde, sin lujos, pero en realidad tenía control total sobre la riqueza de la organización. Entre sus seguidores más leales estaban mujeres exitosas, empresarias y actrices de Hollywood, como Allison Mack, quien más tarde se convertiría en una de sus reclutadoras más agresivas. Con el tiempo, NXIVM comenzó a atraer a la élite. Multimillonarios como Claire y Sarah Bronfman, herederas del imperio Seagram, se convirtieron en sus mecenas, invirtiendo millones en la organización y dándole aún más legitimidad. Pero detrás de todo este sistema de autoayuda y éxito, se escondía una red de abuso y manipulación que estaba a punto de ser descubierta. El camino hacia la oscuridad. A medida que NXIVM se expandía, Raniere empezó a implementar técnicas más agresivas de control. No le bastaba con que sus seguidores creyeran en él, quería dominar sus mentes y sus cuerpos. Los cursos de la organización se volvieron cada vez más intensos, con dinámicas diseñadas para romper la voluntad de los participantes. Ejercicios de degradación pública, donde los miembros confesaban sus mayores debilidades y fracasos frente al grupo. Exigencias extremas de lealtad, donde debían cortar lazos con amigos y familiares que criticaran a NXIVM. Uso de garantías, donde se les pedía información comprometida que luego servía como chantaje. Y así, poco a poco, Keith Raniere fue creando su propio ejército de seguidores incondicionales. Personas que harían lo que él dijera sin cuestionarlo. Personas que lo veían como un ser superior. Pero aún faltaba un paso más en su plan, la creación de DOS, la sociedad secreta que convertiría a las mujeres en esclavas de la intimidad. ¿Qué era DOS? DOS, una sociedad secreta creada para esclavizar mujeres. DOS, Dominus Obsequius Sororium, que en latín significa amo de las compañeras obedientes. Se presentaba como una hermandad femenina de empoderamiento, donde las mujeres supuestamente aprenderían disciplina, fortaleza y liderazgo. En la realidad, era un sistema de control brutal donde las integrantes eran manipuladas, marcadas con fuego y obligadas a obedecer sin cuestionar.
La hermandad que no era hermandad. 2. No se promocionaba abiertamente dentro de NXIVM. No cualquiera podía acceder. Solo las mujeres más leales eran invitadas en secreto por otras miembros, quienes les presentaban la sociedad como un grupo élite dentro de NXIVM. Las reglas eran estrictas. Para ser parte, debían entregar garantías, es decir, material altamente comprometedor. Al principio eran cartas escritas con secretos personales, pero luego escalaban a fotografías desnudas, videos sexuales o confesiones de actos ilegales. Estas pruebas no se pedían como chantaje, al menos no abiertamente, sino como una muestra de compromiso y confianza. Las mujeres que entraban en DOS creían que formarían parte de una élite de mujeres poderosas, donde aprenderían a vencer sus miedos y alcanzar su máximo potencial. Lo que no sabían es que estaban renunciando a su libertad. El ritual de marcación. La marca de un monstruo. El verdadero horror comenzaba con la ceremonia de iniciación. A las nuevas miembros se les decía que el ritual era una prueba de valentía, un acto simbólico para demostrar su entrega al grupo. Las víctimas eran llevadas a una habitación oscura, desnudas, tumbadas en una camilla y sujetadas por otras integrantes, que también eran víctimas atrapadas en el sistema. Sin anestesia, un hierro caliente era presionado contra su piel mientras gritaban de dolor. Se les decía que era un símbolo de fuerza, que estaban dejando atrás su pasado débil para convertirse en mujeres poderosas. Pero lo que no les dijeron hasta después es que la marca que llevaban en su piel no era un símbolo místico. Eran las iniciales de Keith Raniere, KR. Aquí ya no eran mujeres fuertes, eran esclavas. Castigos, recompensas y el control total. Una vez dentro de DOS, las mujeres debían someterse completamente a su amo, quien en última instancia era Keith Raniere. Sin embargo, él no daba órdenes directamente. Para mantener su imagen de líder intocable, delegaba el control a otras mujeres, como Allison Mack, quien se convirtió en una de las principales reclutadoras y ejecutoras del abuso. Cada miembro de DOS tenía una maestra a quien debía obedecer sin cuestionar. Las órdenes podían incluir dietas extremas. Debían bajar su peso hasta un nivel casi esquelético. Se les obligaba a consumir menos de 800 calorías diarias porque a Raniere le gustaban delgadas. Celibato obligatorio, con excepción de Raniere. No podían tener relaciones sexuales con nadie más, pero sí debían someterse a las exigencias de Keith. Humillaciones públicas. Debían grabar videos donde se denigraban a sí mismas o realizaban actos degradantes para demostrar su obediencia. Si desobedecen, enfrentaban castigos brutales. Privación del sueño. Si no cumplían con las órdenes, las obligaban a estar despiertas toda la noche. Ayunos forzados. Si subían de peso o fallaban en alguna tarea, se les prohibía comer. Tareas degradantes. Debían limpiar casas de alto rango o hacer ejercicio extremo hasta el agotamiento total. En contraste, las que obedecían eran recompensadas con privilegios. Poder acceder a círculos más altos dentro de NXIVM. Recibir supuesta atención especial de Keith Raniere, lo que era visto como un honor. Ser promovidas a maestras, lo que les daba la oportunidad de controlar a otras víctimas. Pero la mayor recompensa era no ser castigadas. Para muchas, obedecer no era una opción, era la única forma de evitar el sufrimiento. Lo que realmente las hacía esclavas. El verdadero poder de DOS no estaba solo en los castigos físicos, sino en el control psicológico absoluto. Raniere jugaba con sus mentes, haciéndolas creer que todo lo que sufrían era por su propio bien. Las convencía de que sus miedos eran señales de que aún no habían evolucionado, de que si querían ser mujeres fuertes, debían destruir su ego, su orgullo y su resistencia. El chantaje era otra de sus herramientas más efectivas. Sabían que no podían escapar porque sus garantías estaban en manos de sus maestras. Fotografías, videos, confesiones.
Cualquier intento de salir de DOS significaba exponer sus secretos más oscuros al mundo. Pero lo peor de todo era que muchas ni siquiera veían que estaban siendo esclavizadas. Raniere las había convencido de que todo esto era por su propio crecimiento personal. El sistema estaba diseñado para romperlas desde dentro, para hacer que ellas mismas defendieran su sumisión. Y así, cientos de mujeres quedaron atrapadas en un círculo de abuso del que no podían salir. Hasta que, poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Next IBM había llegado demasiado lejos, y pronto, el mundo entero sabría lo que realmente sucedía dentro de DOS. La caída de Next IBM, el fin del imperio de Keith Raniere. Durante años, Keith Raniere se creyó intocable. Su secta había operado en las sombras, manipulando, marcando y esclavizando a mujeres sin que las autoridades intervinieran. Pero como en toda historia de poder y abuso, la verdad comenzó a salir a la luz. El primer gran golpe llegó de la mano de algunas de sus víctimas más valientes, quienes decidieron hablar. Y cuando el New York Times destapó el caso, el mundo entero se horrorizó. Next IBM ya no podía ocultarse. Las primeras denuncias, el secreto se rompe. La caída de Next IBM no fue inmediata. Durante años hubo rumores y exmiembros que intentaron denunciar, pero Raniere tenía una red de poderosos aliados y abogados que silenciaban cualquier amenaza. Todo cambió cuando Sarah Edmondson, una exmiembro de alto rango, decidió contar su historia. Ella había sido marcada a fuego en DOS y sabía que no podía callar más. Junto con otras víctimas, reunió pruebas y contactó a periodistas del New York Times. Cuando el periódico publicó su explosivo reportaje en octubre de 2017, el impacto fue inmediato. El artículo detallaba cómo mujeres eran marcadas con las iniciales de Raniere, chantajeadas y obligadas a ser sus esclavas sexuales. Las fotografías de las marcas en la piel de las víctimas despertaron indignación mundial. Ya no se trataba solo de acusaciones verbales. Había evidencia gráfica del horror que Next IBM había causado. El reportaje del New York Times encendió las alarmas en las autoridades. Poco después, el FBI inició una investigación formal. El impacto y el legado oscuro de Next IBM. La caída de Next IBM sacudió al mundo. No solo por lo aterrador de sus crímenes, sino porque reveló cómo una secta podía operar a plena luz del día durante años sin ser descubierta. El caso de Next IBM dejó muchas lecciones. Mostró cómo las sectas modernas pueden disfrazarse de grupos de autoayuda y éxito personal. Expuso el poder de la manipulación psicológica y cómo incluso personas inteligentes pueden caer en redes de control. Demostró que nadie es intocable, ni siquiera alguien con dinero e influencia. A pesar de la sentencia de Raniere, algunas de sus seguidoras aún lo defienden. Creen que todo fue una conspiración en su contra. Pero para el resto del mundo, Keith Raniere ya no es un líder iluminado. Es un criminal condenado, y su imperio ha sido destruido para siempre. La caída de Next IBM no solo marcó el fin de una de las sectas más peligrosas de los últimos tiempos, sino que también cambió para siempre la forma en que el mundo ve estos grupos de autoayuda. Hasta ese momento, muchas personas creían que las sectas eran cosa del pasado, o que solo operaban en comunidades aisladas y con creencias extremas. Next IBM demostró lo contrario. Es que cuando el New York Times publicó el reportaje inicial, las redes sociales explotaron. Las personas no podían creer que algo tan brutal estuviera sucediendo en pleno siglo XXI. Los medios de comunicación se volcaron de lleno al caso. Documentales, entrevistas y reportajes en televisión exploraron cada detalle de Next IBM, exponiendo cómo Keith Raniere había manipulado a cientos de personas. Pero la caída de Next IBM también provocó una pregunta aterradora. ¿Cuántos grupos similares siguen operando en el mundo? Next IBM y el nuevo rostro de las sectas. La historia de Next IBM nos obligó a redefinir el concepto de secta.
Ya no se trata solo de grupos religiosos fanáticos o líderes carismáticos que prometen el fin del mundo. Hoy, las sectas han evolucionado, adaptándose a la sociedad moderna. NXIVM no usaba túnicas ni hablaba del fin de los tiempos. Vendía cursos de superación personal y éxito profesional, atrayendo a personas con metas ambiciosas. Y dentro del sistema, destruía su autoestima y las convertía en esclavas. El legado de NXIVM. Una advertencia para el mundo. Aunque Keith Raniere está tras las rejas, su historia sigue siendo una advertencia. La caída de NXIVM no solo desenmascaró una secta, sino que exhibió los peligros de los líderes carismáticos que buscan el control absoluto sobre los demás. Hoy, más personas están alerta. Las víctimas tienen más espacios para denunciar, y la sociedad es más consciente de cómo operan estos grupos. Pero eso no significa que el peligro haya desaparecido. Las sectas siguen existiendo, solo han cambiado de forma. La historia de NXIVM nos enseñó a ser más críticos, a cuestionar las promesas de éxito fácil y, sobre todo, a no caer en las garras de falsos gurús que buscan esclavizar nuestras mentes. ¿Crees que todavía existen sectas como NXIVM operando en la sombra? ¿O la caída de Keith Raniere marcó el fin de estos grupos para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este video te impactó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Aquí, hasta la próxima.